Este es Black Echo, episodio 4, con Aiko conmigo. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Black Echo. Yo soy Paola. Y yo soy Omar, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Aiko. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola. Cuéntanos, Aiko, cuéntanos antes de empezar como un poquito sobre ti, cuéntanos qué haces, signo a qué te zodiacal, dedicas. ascendente, descendente, invertido, el No, que sea. porque empiezan los prejuicios, pero... A ver, dime qué ¿Eso es eres. tan Dime qué Géminis? eres, porque eso, o sea, porque soy Géminis y todos me dicen lo mismo. No, soy Capricornio. No se siente tanto el En sus prejuicio. caras. No. Es Yo el soy prejuicio. Géminis, yo sufro de eso todos los días de mi vida, no te preocupes. Mira, Bueno, está bien. ¿Capricornio es enero o...? Es enero, O el sea, 10 ¿cuándo de va a ser enero. tu cumpleaños? Hace unos meses. Ok, ok. ok, bueno, cuéntanos un poquito sobre ti. Soy cineasta, soy guionista, soy docente, doy clases de escritura, de laboratorios con perspectiva de género, Wow. de cine para niños y de todo lo que se pueda hacer y enseñar. Cine para Increíble. niños, no es difícil enseñarle a un niño. Sí, sí. es De por complicado. sí, cualquier cosa es difícil, y luego cine, como Y que luego más cine, complicado. Sí, hay que aprender a hacer las cosas más sutiles y más fáciles. Ujú. Y con paciencia, ¿no? Supongo. Sí. Ujú. Sí, a Paola no le encantan los niños, paréntesis aquí. Que cabe mencionar que esa es una técnica que yo ya he estado desarrollando y que me ha salido muy bien. Saludos, Alex. Entonces, pues nada. Bueno, pero sí, entonces das clases y además eres cineasta, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? O sea, en sí, ¿cómo ha sido tu camino como artista, como cineasta? Pues creo que es muy complicado. En general el arte y la cultura en México no son como Claro. temas fáciles, no es algo que te digan sí, hazlo, es súper sencillo de hacer. Pero creo que he sido afortunada y que se han ido abriendo un poco las puertas de lo poco que he podido ir construyendo. Justamente veníamos hablando de tu corto. Estamos hablando ahorita antes de tu corto y todo, que por cierto está en la página oficial del IMCINE. No, en nuestro cine. En nuestro cine. Ajá. Y pues creo que es como muy importante también como empezar a hacer aportaciones desde el que vemos las cosas hasta hasta pues más, ¿no? Pero cuéntanos antes de ello, pues, ¿qué hay o después de eso? Del cortometraje. Sí. Pues fue una búsqueda, bueno, que se llama Días de Abundancia, que trata de una niña que quiere usar su copa menstrual en la escuela y no tiene cómo hacerlo porque no hay agua, ¿no? Y yo quería hablar de un tema ambiental y cada vez que decimos ambiental, uno piensa en documentales y que es súper aburrido Claro. y que a nadie en el mundo realmente le interesa ver cosas ambientales, ¿no? Ok. Como con plena conciencia. Y dije, bueno, creo que necesito hacer este tema que a mí me interesa, que es el acceso al agua, que con perspectiva de género, pues te deja ver que las mujeres acarrean agua a sus casas, de los ríos, no en la Ciudad de México, pero en otras zonas rurales son las mujeres quienes se encargan de acarrear esta agua, ¿no? Claro. Y que en las escuelas, pues no sabemos que cuando no hay, con perspectiva de género, hay niñas que no pueden lavarse las manos, que cuando están en su periodo, pues ven la imposibilidad de querer seguir asistiendo y que incluso sigue afectando las ganas de ir al baño, ¿no? Y que incluso cuando fue en Monterrey la sequía horrible, les pedían a los papás que llevaran una cubeta de agua, ¿no? Entonces es un tema que está ahí, que todos lo normalizamos o lo invisibilizamos y dije, bueno, creo que quiero hablar de esto y con un cine para adolescentes, ¿no? No, y está muy bien, o sea, que hagan conciencia sobre estos temas, sobre todo ahorita que hace calor, o sea, el cambio climático es una realidad y este tipo de cosas pues son consecuencia de todo esto, ¿no? Sí. Entonces, Pero justamente creo que tocaste un tema bien interesante, que es justo la invisibilización, porque ahorita, por ejemplo, estamos sufriendo una sequía de agua, ¿no? Estamos haciendo esta parte del countdown para que ya no tengamos agua, estamos en el día cero y las personas siguen gastándola como si existiera... como si fuera un recurso que puede reutilizarse constantemente, ¿no? Y creo que también desde cómo nos enseñan el uso del agua, porque yo, por ejemplo, recuerdo muchísimo, me acuerdo que cuando estaba en la prepa, por ejemplo, que se hablaba de que ya no había agua, decía, güey, claro que no, porque en la primaria me enseñaron que el agua se reusa y luego se va a las nubes y luego llueve, pero la realidad es que no, va más allá de eso, ¿no? Entonces, el empezar a hablar desde un tema, desde un medio que es la parte del... Creo que aquí, o sea, yo cuando vi el corto creo que tocaste muchos temas, entre ellos la parte ambiental, la parte de la desigualdad de género y un tema bien importante que siento que va mucho, que es
esta falta de información o la censura que existe respecto a cosas como el periodo de las mujeres, ¿no? Entonces, combinando todos estos temas, yo creo que existe como concientización por 3. Entonces, pues hasta cierto punto sí llega como a pegar, ¿no? O sea, sí. Sí, creo que estamos acostumbrados a decirle tabú a la menstruación, pero creo que también no hemos sido como consumidores, como ciudadanos, realmente agentes de cambio o de entender la información que no es solamente nuestra, ¿no? Que por ejemplo en un periodo le puede pasar a una compañera, pues investigar sobre el tema, ¿no? Tal vez en mi casa sí hay agua, pero investigar qué está pasando con los diferentes tipos de calidad de agua, ¿no? ¿Por qué en Monterrey no había agua? Ah, ya entendí por qué. O sea, creo que más bien es una falta también de interés en el otro, en los temas sociales, porque solo estamos en la individualidad. Órale, muy intenso. Sí, creo que es un tema como muy general, que afortunadamente las nuevas generaciones ya están haciendo más conciencia, ¿no? O sea, hace 30 años tal vez hacer un corto así hubiera sido muchísimo más complicado. O sea, tal vez, digo, yo desconozco mucho del tema, pero tal vez hace 30 años ni siquiera existían las copas, ¿no? Entonces, este tipo de avances nos está ayudando a todos como comunidad, como de seres humanos, a ser más empáticos, ¿no? Sí. Creo que eso está bastante interesante y creo que el cine es una herramienta muy útil para poner como nuestro granito de arena y hacer conciencia de esos problemas. Ahondando un poquito más en el corto, me gustaría como conocer esta perspectiva. Está muy interesante porque el corto habla de una niña que sufre desde el momento en el que se da cuenta que le llega el periodo, ¿no? Pero la única solución que existe es la copa. ¿Por qué decidiste utilizar este recurso que entiendo que puede llegar a ser pues el más eco-friendly de cierta manera? Pero ¿por qué específicamente la copa? Pues lo que traté de hacer con Luna, con la protagonista, es contar el proceso que vivimos con nuestra menstruación. O contar cómo yo también me he sentido, ¿no? De ya me bajó, no quiero ir a la escuela, no quiero salir de mi casa, no quiero ir a trabajar, estoy usando la toalla, ya me manché, no quiero salir hoy porque sé que me voy a manchar. Ok, parece que con la copa puedes soportar otra mayor cantidad de sangre y puedo hacer otro tipo de actividades, no mancharme, aunque existe esa posibilidad. Claro. Entonces traté de trazarlo desde ahí y sí por la sustentabilidad de la copa, pero por lo que internamente el personaje podía estar manifestando en cómo se relacionaba con su menstruación. Claro, porque sí, hay cosas, digamos que hay reglas no dichas que al menos a mí me enseñaron y que está como muy fuerte, porque por ejemplo, cuando una niña, a mí me enseñaron en casa que cuando tienes el periodo no usas ropa clara. Algo como básico, ¿no? Para no exponerte a que si te manchas las personas lo vean como de nuevo. Si existiese este tabú de decir, güey, qué mal que te vean que estás manchada, ¿no? No utilizar faldas, utilizar shorts en lo menos posible. Y entonces venimos a una época en donde está el clima a tope. Nos estaba diciendo Osvaldo que ayer fue el día más caluroso registrado en México y hay mujeres que tienen que andar en pantalón negro a altas horas en la calle y es como de, güey, tantita madre. O sea, sí, o sea, llega un punto en donde es estresante porque pues obviamente todo eso también compete en las hormonas, en todo. Pues la verdad está muy perro. Sí, creo que las mujeres hemos crecido tratando de que no se nos vea, ¿no? No se nos vea la menstruación, no se nos vea la panza, no se nos vea el cuerpo, no se nos vea el vello, no se nos vea lo que somos, ¿no? Entonces, yo misma, uno de los momentos en los que partí también para hacer el corto fue, estaba en la universidad, me manché de mi periodo, y fue tan frustrante sentir que tengo 21 años y estoy en el baño de la universidad asustada, llorando porque me manché y me sentía como si tuviera 10 años, ¿no? Claro. Entonces es como, ¿por qué sigo sintiéndome como esa niña, no? Entonces, claro que he cambiado mi relación con la menstruación, que el corto sí me sirvió un poco para eso, ¿no? Si alguien me pasa una toalla sanitaria aquí, no tengo problema en decir que me está bajando, en decir que me están pasando una toalla, en vivir con menos opresión mi propia relación con la menstruación, ¿no? Claro, pues es que es una situación normal, ¿no? O sea, exacto, o sea, no tiene nada de malo. Nosotros le damos esa connotación desafortunadamente, pero pues es como cualquier otra cosa. Y es que es lo que estaba hablando la otra vez con Omar. Creo que
nosotros lo hablamos porque al menos en el crew, dentro del crew, nosotros hemos dicho como, o bueno, entre las mujeres decimos como, es que me está bajando, ¿no? Entre el crew, y el crew lo sabe. Y se hacen bromas respecto a todo ese tipo de cosas, ¿no? De una manera muy, un tema completamente normal. Sin embargo, eso es solo un contexto que nosotros vivimos. Hay personas que hoy en día todavía lo ven como un pecado el hecho de que le digas a tu papá, oye, ya no traigo toallas, oye, voy a ir a la farmacia y no te den la bolsa negra, y tu mamá así de, ¿ahora qué vas a hacer? Pues nada, es una compra. Justo hablando de todo este tema como de normalizar la menstruación y demás, incluso como la perspectiva como de hombre, o sea, me tocó que con mi exnovia 2 o 3 veces me mandó al Seven porque la había bajado, y a la hora de comprar las toallas sanitarias como que hasta los... bueno, las personas que te atienden, ajá, como que se sacan de onda, o sea, como si estuvieras haciendo algo raro, y es como, pues, X, ¿no? O sea, es como si estuviera comprando Kleenex o unos zapatos, lo que sea, o sea, da igual, ¿no? Pero aparte está bien cagado, porque yo me acuerdo que la primera vez que me tocó la experiencia de ir a comprar condones, fue la cosa más normal del mundo. Fue como, sí, mira, tenemos estos. Que me mencioné que siquiera eran para mí. Me decían, a ver, ¿de cuáles prefieres? Y yo, pues los que sea, o sea, pero cuando vas a comprar toallas, es como, ¿toallas sanitarias? O sea, sí, pero ¿de se te ve. Sí, no. Está sangrando. Sí. Sí, entonces se me hace como muy chistoso porque yo, o sea, justamente como que, de nuevo, te enseñan que... te enseñan a normalizar lo que es tu periodo entre mujeres, pero ya cuando sales dentro de este círculo, es como, espérate tantito, no puedes decir eso tan fácil. Sí, no. O sea, incluso yo llegué a escuchar historias como de mis tías o mi mamá, así que ni siquiera a sus mamás les decían qué onda. Entonces era como, no, pues yo un día tenía 13 años y de repente vi que me estaba saliendo sangre y pensé que me estaba muriendo, ¿no? Se quedó una cortada. Ajá, y es como, no manches, pues obviamente te asustas, ¿no? Y incluso, o sea, dentro de las mujeres no existía esa... confianza como de decir, oye, mira, te va a pasar esto algún día, pues no pasa nada, ¿no? Sí, nomás, se me hace, o sea, sí, a mí también se me hace como un tema, la verdad, un tema muy bueno como para tratar dentro del corto, porque creo que existen muchas formas de verlo. O sea, existe la forma cómica en donde puedes estar viendo un sketch diciendo, jajaja, lo de la menstruación, pero hay personas que dicen, güey, es un tema que no deberías de tocar, ¿no? Y así, o sea, no sé, es como muy curioso la forma en la que podemos verlo y la perspectiva que pueden tomar cada una de las personas en sus posturas, ¿no? Sí, creo que es un tema, o sea, como decían un poco, sí, interno, que hemos aprobado en nuestra cotidianidad, con nuestros amigos, en nuestra familia, pero los temas de mujeres son temas externos no aprobados, o sea, por el patriarcado, por las narrativas, por los festivales de cine, por las producciones, por las convocatorias. Hay cosas sí aprobadas, hay cosas que no, y hay muchas narrativas, y especialmente si tienen perspectiva de género, son más difíciles de ser aprobadas, ¿no? Pero, por ejemplo, la menstruación es un ejemplo, pero ¿habría otros ejemplos? Como de pues, por ejemplo, o sea, creo que la violencia de género en las narrativas es algo que todos nos gusta hablar, pero no sí está contado desde otro lugar. Por ejemplo, nos gusta ver que el personaje es víctima, pero ¿qué pasa si es una mujer resiliente? ¿Qué pasa si esa mujer no se queda ahí? ¿Qué pasa si es la que pide el divorcio? ¿Qué pasa si esa mujer tiene agencia? Ahí es cuando las estructuras son las que no caben, ¿no? Porque, claro, la violencia que se ve, que es un moretón, que es un golpe, que es, por favor, aléjate, muy telenovelesco, es así, ¿no? Pero donde no es efectista, donde los personajes son sujetos, ¿no? Activos, ahí es cuando siempre no. Y por ejemplo, a raíz de este corto, que pues justo hace como conciencia de estos temas, ¿has recibido como comentarios de, oye, me ayudó bastante y ahora, no sé, o sea, cosas así? Ha sido muy padre en términos donde el cine no es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. O sea, ha llegado a escuelas rurales, a comunidades indígenas, a una escuela en Cuba, en festivales allá, va a estar en otra escuela en Alemania. Ha tenido una apertura en el que alguien que lo ve dice, yo quiero llevarlo aquí porque sé que mis alumnos lo necesitan, o porque este festival de cine lleva a niños a las salas de cine. Ahí es donde ha existido una apertura muy padre, sobre todo también con educadoras menstruales, con organizaciones que defienden el derecho al agua, y por ejemplo, todas ellas. Perdón, dentro de las comunidades rurales no es un tema también como muy complicado. Sí, o sea, llegó gracias a que yo trabajo con una organización de agua que
con una activista que fue quien me enseñó realmente el derecho al agua con perspectiva de género. Y ella trabaja directamente con comunidades indígenas, con mujeres indígenas, donde aprenden las mujeres a entender cómo la falta de derecho al agua vulnera otros derechos, ¿no? Claro. Todo, no lo del corto, pero una gama de derechos más amplia. Claro. Y vieron el corto y pese a que son mujeres que han recibido información, no pudieron todavía enunciar con esa apertura qué onda con su menstruación. Las más jóvenes sí, las mayores no tanto, pero hay algo padre que es la mirada de la gente cuando ves el tipo de cine que sí les toca, que sí lo tenían. Entonces creo que me llevo eso. Claro, y además creo que hay o sea, algo que es como muy interesante es que no lo muestras como una... siento que este tipo de temas todavía caben dentro de temas prohibidos, dentro de esta parte cinematográfica, y no lo tocas desde ese punto, sino desde un punto muy ligero en donde a una niña dice, güey, ay, o sea, es que no quiero esto, ¿no? Pero ya desde una perspectiva en donde te puedes identificar sin sentir dolor. O sea, creo que algo muy importante es que te puedes identificar con lo que está pasando, con la menstruación, pero no con el dolor, sino con el rechazo ajeno. Entonces, o sea, creo que es un tema muy fundamental dentro de todas las cosas. Claro que obviamente el derecho al agua y el acceso a esta es... o sea, obviamente nos genera vulnerabilidad a las mujeres en muchísimos aspectos, pero más allá de eso, creo que es importante mencionarlo, porque decir falta de agua es hablar de una población en general que no puede vivir. O sea, se es sabido que el ser humano no puede dejar de tomar agua por más de tanto tiempo o muere. Entonces, más allá de ello, no es solamente como, pues es que tengo que tomar agüita. No, es también utilizarla para los recursos que se necesitan, ¿no? Se me hace muy interesante toda esa parte. Y hablando como muchísimo de este tema, ¿has tocado en otros cortos o así algún otro tema tan delicado como lo estás tocando en estos momentos? Pues tuve uno anterior que lo hice durante la pandemia, que fue específico para una convocatoria de afectaciones a las infancias durante la pandemia, y toqué el tema de un niño que pierde a su papá, y que a mí también me interesaba mucho saber, hablar de algo que estaba pasando realmente en la pandemia, que es que habían muchos niños huérfanos, ¿no? Que era el resultado de... Una duda que me estaba surgiendo justo con todo este tema de, pues, la menstruación y cómo es para una mujer este suceso por primera vez. ¿Cómo fue tu interacción o relación con este tema con las actrices? Porque pues estaban chiquitas, ¿no? Tenían 14 años, 13. Pero la verdad es que las niñas de hoy las siento muy avanzadas en esos términos, muy desarrolladas. El tema de la menstruación no fue algo que les preocupara. Realmente las que son actrices son las amigas. Las demás eran no actrices. ¿Citlali Luna? Ajá, Citlali Luna son las únicas que son estudiantes de Margarita Mandoki en la escuela. Y las demás son no actrices. Más bien, lo más difícil fue poder integrar a todas, y tomaron un taller para que se conocieran, para que pudieran sentirse que son amigas, y eso fue lo que hizo que se sintiera más natural la relación. Pero sobre la menstruación, no usan la copa como tan cotidianamente, porque se han desesperado en la curva de aprendizaje que es utilizar la copa menstrual, porque a la primera no te va a salir. Entonces, eso es más bien algo que han seguido intentando. Pues tal vez con el tiempo, ¿no? Sí. Pero pues sí, creo que es algo interesante como también conocer la nueva perspectiva que traen las nuevas generaciones, ¿no? Porque sí, como dices, ya están muy avanzados, que algo que un niño de 10 años está viendo ahorita, yo lo vi hace 3 semanas, ¿no? Entonces está muy cañón todo eso. Pero más allá de ello, creo que... entre lo bueno y lo malo, o sea, porque yo hablo como ahorita pensando, se me hace muy interesante cómo es que las generaciones de hoy en día llegan a decir, esto ya lo conozco, pero no lo sé usar. Entonces también sería como esta parte del conocimiento versus la práctica, ¿no? Yo, por ejemplo, a esta edad, yo todavía desestimaría un poquito como la parte de la copa, porque todavía es un tema que a mí me genera, como que todavía no existe la información suficiente para decir, oye, se usa de esta forma, tiene estas consecuencias que no son como
utilizamos la palabra consecuencia como un término negativo, pero más bien como los resultados de todo esto, entre otras cosas. Y yo veo que hay muchas mujeres que todavía les da también como esta curiosidad, pero también ¿cómo podría decirlo? Esta mala información que no le permite como todavía usarla lo suficientemente, ¿sabes? Yo creo que sí hay información. Lo que pasa es que como todo hay una curva de aprendizaje. O sea, claro. No te la vas a poder poner a la primera porque la copa es dura, es silicón. Entonces como viene nuevo, todavía no es muy moldeable. Claro. No sabes dónde ponértela. Lidiar con el espacio público puede ser un poco frustrante al inicio. Tienes que buscar la posición correcta. No te la puedes poner de pie. O sea, tienes que buscar ponerte en cuclillas, ponerte en la regadera, ponerte cuando estás en el baño. Por eso es una curva de aprendizaje. Lo que creo que hay es que es desesperación y como vivimos en una sociedad muy inmediata, quieren las cosas rápido y por eso no podemos tener la tolerancia a ponértela, ¿no? Porque creo que información sí hay, todas las copas vienen con un pequeño manual de posiciones, ¿no? Entonces creo que eso es lo de tener paciencia y buscar ¿dónde puedes tú? Por ejemplo, a mí la pandemia me sirvió mucho para ponerme la copa. O sea, fue el momento adecuado para seguir hasta que ya la puedo utilizar con mayor práctica. Sí, y claro. Bueno, al momento de realizar el cortometraje, ¿cuál fue como tu plan o cómo le hiciste para poder exhibir y distribuirlo? Obviamente porque tiene un mensaje muy importante, ¿no? Pues traté de primero enfocarme en adolescentes, que realmente ese es el público del cortometraje. Mi ruta ha sido principalmente enfocarme a privilegiar esa población. Sí me he inscrito en los festivales nacionales de acá, pero lo que pasa con las narrativas que son muy concretas y sobre todo con esto que les decía, que son perspectivas de género muy... pues muy materiales, estamos hablando de una copa menstrual, no se considera tan importante como el cine de autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Festival de Cine de Morelia, en el de Guanajuato no dan resultados, pero hay muchos festivales nacionales donde no entra esta mirada, ¿no? Entonces, afortunadamente en el extranjero me ha ido mejor que en los festivales nacionales porque, pues, no se siente, o sea, ves un corto así y después ves el de... no sé, Tomás, 40 años, que está contando un problema común, universal, pues le dan preferencia a esos, ¿no? Claro. Eso es lo que pasa con las narrativas hechas por mujeres. Este tema me generó un comentario que traigo atorado. Sácalo, Paula. Es tu espacio. Gracias. Me genera un comentario que yo tengo atorado desde que salió cierta película. Ahorita, si la adivina, pues obviamente hablaremos de ella. Pero justamente me resuena mucho el hecho de que se esté hablando de un tema, una perspectiva de género desde la mirada de una mujer. Y no sé, o sea, a lo mejor lo estoy lanzando muy al aire, no sé, pero yo siento que también esta parte de no privilegiar un corto que tiene información tan importante es debido a eso. Porque si lo hubiera, o sea, en mi cabeza solo piensa, si lo hubiera contado un hombre, otra cosa sería, ¿sabes? O sea, si un hombre hubiera contado qué está pasando y la problemática que hubiera pasado con la copa menstrual, estoy segura de que hubieran hecho incluso muchísima más difusión de decir, güey, es que esta película, este corto, esto... hubiera generado, es un impacto sumamente grande, pero solamente cambia esta onda de decir, güey, es un hombre el que está contando una historia, una experiencia, un acontecimiento que jamás va a vivir, o sea, jamás en la vida va a vivir algo así. Entonces, no sé, o sea, me resuena mucho eso, ¿sabes? O sea, me genera mucho conflicto. Sí. Así son todas las narrativas. Ese es el mundo del cine. Eso es lo que es que justo creo que es un tema muy interesante porque creo que uno tiene que hablar de lo que conoce al final de cuentas, ¿no? O sea, yo no podría hablar de cómo es ser mamá porque yo en la vida voy a ser mamá, ¿no? O cómo es ser un obrero en una mina en Kazajistán, o sea, en la vida voy a saber qué es eso, ¿no? Entonces creo que sí es válido que obviamente cuando son temas así, pues sí, ustedes obviamente van a tener una perspectiva muchísimo más acertada de la que yo podría tener, ¿no? O sea, porque ustedes me podrán contar lo que sea y yo podría interpretarlo, pero realmente ustedes conocen muchísimo más, ¿no? Y creo que ahí está como más el valor. Sí, o sea, puedes hablar de lo que... O sea, creo que el ser humano tiene que tener las herramientas y como creadores puedes hablar de lo que tú quieras. Claro. Lo que pasa con la mirada femenina o con
lo que se llama mirada femenina es un ejercicio de empatía hacia lo que estás contando. O sea, si quieres contar lo de Kazajistán, tendrás que ir a Kazajistán y hacer entrevistas para contar eso que estás hablando, ¿no? Lo que hay es que hay un sesgo en el que no investigo, no pregunto, no me pongo en el lugar del personaje y cuento la película que yo quiero desde mi privilegio, no desde la postura del personaje. Entonces esa es la diferencia con las narrativas y cómo... ¿Por qué se sienten tan alejadas? ¿Por qué no hay empatía, no? Claro. Y es curioso porque una vez escuché a Ángeles Cruz decir que ¿por qué contar la historia que no has vivido, no? O sea, en palabras muy pequeñas, justo ¿por qué contar la historia que no has vivido? Y hablábamos en ese momento de documentalistas que iban a lugares a insertarse 6 meses y que tenían esta típica frase de ay, es que ya me siento de aquí, cuando en realidad solo has vivido 6 meses y tu inconsciente sabe que te vas a ir de ahí, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. A mí me genera más el hecho no como un tema radical de decir por qué esto está pasando, sino como un escalón más que nosotras tenemos que pasar, de que tenemos que validar nuestra perspectiva a partir de lo que conocemos versus la perspectiva de un hombre que ha investigado. Entonces, al final de cuentas van a ser 2 perspectivas completamente opuestas porque la realidad es que nunca vas a conocer al 100% cómo sientes algo si no lo has sentido, valga la redundancia. Creo que es como un escalón más, un requisito más que las mujeres tenemos que pasar día con día y que a lo mejor en un tema tan acertado respecto al género femenino puede funcionar y puede pasar de una manera un poco más sólida. Sin embargo, hay temas un poquito más generales que podríamos decir, esto se vive más a partir de la experiencia de una mujer, pero que si lo cuenta un hombre va a tener una validación súper, pues muchísimo más grande, al punto tal de que van a decir, es que él entendió completamente lo que es la perspectiva de una mujer y se me hace como ilógico hasta cierto punto, ¿sabes? Porque se les hace, por ejemplo, más reconocible, ay, pudiste entender algo. Entonces es una palmada en la espalda, ¿no? Claro. Y como lo que pasa con las narrativas hechas por mujeres es que empiezan a categorizarse y a decir, es cine rosa, ¿no? O es cine de este tipo, de esta forma, se vuelve una cosa de nicho, no una cosa universal. Sí. O sea, lo que pasa con la mirada masculina es que son narrativas en las de yo puedo perfectamente entrar a ver una película de James Cameron, puedo sentarme a ver Titanic, puedo entenderla y todo el mundo vamos a ver esa película y la vamos a aplaudir, pero porque es una mirada universal, esa película, ¿no? Pero si yo hago algo, es una cosa de mujeres. Entonces, la mirada femenina no está considerada la mirada universal. Entonces, es ahí cuando se nos quita, ¿no? Es que hasta como comentas, o sea, eso de decir cine rosa como que ya está limita, ¿no? O sea, es cine y cine es cine y no importa quién lo haga, ¿no? Sí. O sea, así debería de ser. Pero pues es algo bastante complejo. Y también hay un punto bien interesante que es justamente hasta qué momento o en qué momento a nosotras nos van a percibir como una mirada general. Hay un tema ahorita que está como rondando mucho en las redes sociales, que a mí se me hace muy bonito, que es el hecho de que Sofía Coppola y su esposo se separan y entonces ellos deciden hacer una película a partir de las perspectivas, que en este momento pues estamos hablando de Lost Translation y Her, ¿no? Son 2 películas que están representando la misma historia porque finalmente ellos 2 la vivieron, pero desde la perspectiva de cada uno de ellos. Y creo que no existe un peso dentro de una de esas cosas porque ninguno de nosotros, del espectador, del productor, de todo, va a entenderlo como lo entendieron ellas. O bueno, ellos más bien. Se me hace muy bueno que exista este equilibrio entre decir son 2 películas realmente buenas, que las 2 realmente valen la pena y todo, porque están contando una perspectiva que en general podemos apreciar. Pero si estamos hablando de un tema que existe en la generalidad, pero que también está contado por una mujer y que no está validado por la parte de un hombre, existe esta duda de hasta qué punto es válido y volvemos a lo mismo, volvemos a categorizarlo. O sea, volvemos a categorizarlo porque ya no entra en la perspectiva general, que la perspectiva general es el hombre blanco privilegiado, ¿no? Hasta cierto punto. Pero que al final de cuentas dices como, bueno, ¿y qué pasa con la mujer blanca privilegiada? Aún así la sigues categorizando y la sigues estigmatizando entre, es una mirada femenina, es una mirada emocional, es una mirada que no va a tener perspectiva porque no es objetiva, ¿no? Justo es lo que comentabas cuando hablamos de Barbie hace tiempo, ¿no?
que es una perspectiva feminista, pero de una mujer blanca privilegiada. O sea, el feminismo que ella podría vivir, o bueno, el contexto que ella podría vivir no es lo mismo al de una mujer que vive en la Sierra de Guerrero, ¿no? O sea... Claro, pero también es, o sea, justamente retomando la de Barbie, hubo una polémica muy fuerte entre la de Barbie y la de Poor Things, contada por Yorgos Lanthimos. Yorgos es una persona que realmente ha sabido manifestar como todo esta parte del arte cinematográfico y todo y así, o sea, ven sus películas y dices, güey, yo amo la de The Lobster y digo, wow, ¿no? Qué increíble. Gran película. Sí, gran película. Pero a veces me parece un poco hasta cierto punto insultante el hecho de que piensen que la liberación sexual fue entendida por un hombre y que todos lo digan, wow. Pero eso es no saber leer la película, porque creo que la película no habla de la liberación femenina y no habla de la liberación sexual. O sea, el personaje se confronta a su existencia. Más hay, la sexualidad es un punto de partida, sí, pero pasa una serie de aventuras a las que hasta el final se descubre humana. De eso trata realmente la película. Y creo que no saber leerla y también decir es una película feminista es innecesario. Porque se mete a otras como categorías en las que... Y también las ponen a dialogar con Barbie también de forma innecesaria. O sea, creo que no, como masas, la gente normalmente creo que no está sabiendo leer realmente las películas. O sea, ponerlas a comparar un cine comercial de que se siente clientelar como Barbie con un cine un poquito más de autor, desde otro tipo de perspectivas, con otros materiales. Las películas no dialogan así. Creo que lo que debería estar dialogando es el público con las películas, ¿no? Lo que no sabemos es analizar películas y a todo le ponemos feminista porque hay una mujer ahí, claro, ¿no? claro. Entonces, hay muchas más. Creo que hay que leer las películas como en cada una, ¿no? O sea, lo que dice Barbie, quién la hizo, por qué, cuánto dinero recibió de Mattel, ¿no? ¿Quién es Yorgos Lanthimos? ¿Qué tipo de películas hace? ¿Qué al final terminan comentando la película y qué genera con el público? Porque sí, claro. Creo que no, todavía no es, yo no le diría que es una película feminista, por eso a mí no me afecta. O sea, no me siento afectada por lo que dice la película. No, en lo más mínimo. Y obviamente no es como el término de afectación a partir de... Creo que película feminista sería demasiado, como super too much. Pero hablo justamente de esta narrativa que a lo mejor, justo como dices, ¿no? Es una mala lectura. Porque obviamente al ver la película... se habla como desde una perspectiva de cada uno, en cada contexto, ¿no? Y entonces las personas toman lo que el contexto les está dando, su contexto, o sea, su contexto como personas. Entonces se me hace como muy poco grato el hecho de que las personas relacionen una película de este tipo con una liberación a partir de la sexualidad, ¿sabes? O sea, porque al final de cuentas... de primera instancia podemos compararla con una narrativa como Frankenstein, que yo creo que es un poquito más como acertado a partir de lo que está sucediendo dentro de toda esta situación, y con El hombre manos de tijeras, que a mí me encanta esa película, ¿no? Y creo que puede ser un poco más acertada. Sin embargo, cuando las personas empiezan a contrastar el feminismo dentro de la liberación sexual, se me hace un poco hasta cierto punto insultante, porque pues te dan a entender que un hombre pudo decir lo que una mujer no, y otra que la liberación de una mujer solo es a partir de la sexualidad. Claro, es obvio que la lectura de cada una de las películas va a ser interpretada a partir de un contexto, de un conocimiento, de toda la información que tengas, pero sí existe como esta mala información que se me hace muy general. O sea, ¿sabes? Escucho mucho este tipo de comentarios, leo mucho este tipo de comentarios y digo, bueno, ahorita tú que me dices, es una mala lectura. Entonces, ¿hasta qué punto las personas, las actrices, la producción, pensando ya en algo más chiquito, ¿no? Estamos leyendo mal las películas al grado de no comprender lo que realmente queremos decir, ¿sabes? Es que, ¿sabes? Siento que yo eso de leer mal, o sea, tal vez... no le encuentre tanto como esa... tal vez no sea para mí la palabra adecuada, porque al final de cuentas el arte es muy subjetivo, ¿no? Claro. Y al final de cuentas es interpretación, y como tú dices, es a partir de tu contexto, tu subjetividad, que te hace entender la película de cierta forma, y tú la entiendes de otra, y ella de otra, y cada quien la ve de una forma diferente. Y creo que eso es lo valioso del arte en general, ¿no? O sea, todos lo entendemos de una forma diferente, y el hecho de que se abra como un debate de cualquier tipo de tema, eso creo que es lo que nos enriquece como seres humanos, aunque la película no hable de feminismo o de cualquier otro tema. O sea, lo importante es que si tú estás de acuerdo en una opinión y yo en otra, y nos ponemos a dialogar y podemos llegar como a un consenso o a algo que nos enriquece, creo que ahí está el valor
verdadero, ¿no? O sea, más allá de las lecturas que podría tener. Sí, creo que vivimos una sociedad con muchísima información, o sea, que TikTok es la principal fuente de información, ¿no? Antes de ponernos a abrir un libro sobre feminismo, sobre la historia del montaje, sobre la historia del cine, y creo que desde ahí copiamos las opiniones que puede haber, ¿no? Claro. Específicamente sobre Poor Things, creo que también es una lectura muy reducida solo pensar en Bella como la persona con sexualidad. O sea, inicia el viaje ahí, pero creo que hay otras cosas que nos terminan que contar. Y si, de nuevo, creo que como mujeres leemos las películas solo fijándonos qué es lo que el director dice sobre la sexualidad, en este caso que esta película tiene más cosas que decir, nos estamos quedando solo con una parte y de nuevo reducimos al personaje que se masturba, ¿no? Y es mucho más que eso, ese personaje. Entonces, yo por eso mi lectura no fue feminista, siento que sí tiene una mirada masculina, que el personaje inicia como se va quitando la mirada masculina porque es una sujeta, es una criatura hecha a disposición de alguien más y se va abriendo y va teniendo mirada, pero inicia un personaje sin mirada a otro con mirada, ¿no? Creo que eso es lo interesante de esa película, por eso hay que saber leerla. Claro, o sea, a lo mejor en esa parte no coincido tanto porque esta película viene basada de un libro, de un hombre que, bueno, es una historia como un poco más larga y todo. Es una adaptación. Ajá, es una adaptación. A lo mejor en este punto yo no estaría como tan de acuerdo que se va desdibujando. Yo personalmente cuando vi la película la vi desde una mirada ya más cinematográfica, que creo que es espléndido, o sea, a mí me parece muy espléndido. Y en el momento en el que te contrastas con esta postura feminista y dicen, es que las cosas, es que lo está contando desde esta perspectiva y todo, obviamente no vas o sea, tu propia perspectiva va diciendo, tienes razón, porque vas hablando de otro tipo de otro tipo como de sustentos, porque obviamente cuando una persona te tiene que decir algo, te tiene que sustentar. Y bueno, justamente ahora, retomando un poquito como el tema del corto ya en sí, nuestra productora también nos lanzó una pregunta bastante interesante, que es en qué cortos, en qué películas, incluso en qué libros, pinturas te inspiraste o incluso referenciaste, si en algún momento pasó, para hacer el corto. Fíjate que con el tema de referencias sí fue muy difícil porque no hay un tema en el que la menstruación sea contado de forma digna o que la película sea en la menstruación. Al menos en México, para mí me fue muy complicado encontrar algo. Por ejemplo, Carrie se me hace una muy mala referencia, ¿no? Cuando vive la menstruación y todos la humillan porque está sangrando, le aventan las toallas. Digo, tomé parte del estilo de Carrie en la menstruación, pero es algo que todas vivimos, que es cuando te sangras, baja la gota, ¿no? Pero fuera de eso, esa fue una muy mala referencia, ¿no? O sea, un plano que existe, pero una muy mala referencia. Pero un cine que a mí me gusta mucho es el de Maryse Stach con Perfume de Violetas, porque podía ahí, creo que es el único ropa interior manchada que he visto en el cine mexicano, ¿no? Que es cuando a Jessica le está bajando. Y toda la forma cinematográfica viene de ahí. O sea, Perfume de Violetas es una película que sí me encanta y que podía como tomar de referencia. Realmente como muchas referencias cinematográficas no tuve, pero tratamos de armar con el diseño de producción y con la fotografía, que la lluvia también nos acompaña todo el tiempo, que la menstruación nos acompaña. Yo tengo una pequeña duda, ¿por qué el director siempre está comiéndose una paleta? ¿Qué representaba la paleta? Esa fue sugerencia del actor, o sea, como que él le quiso meter más como punch. Más punch y sobre todo como dejarlo mal parado, o sea, como al director. Y cada vez que los niños, los estudiantes ven al director, se mueren de risa. Porque es una figura de autoridad en las escuelas, ¿no? Pero para ellos ver humillándose a su director con una paletita, siendo un poco ridículo, es algo que les gusta y ayuda mucho a construir ese personaje. Fíjate, eso no me había dado cuenta de lo de la paleta. Sí, yo desde que lo vi dije como, qué curioso, o sea, aparte roja, pero está bien, o sea, yo ahora entiendo. Sí, fue su construcción de personaje. Wow, se me hace muy padre, muy padre. Pues entonces, si quieren, ya pasamos a la siguiente sección. Claro, es una sección que a Paola le encanta, se divierte muchísimo. Soy fan. Bueno, obviamente conoces el juego de mesa. Omitiremos el nombre, pero es un juego de mesa que es de preguntas como de tu cultura general. Entonces, aquí lo que pasa es que generalmente
Bueno, si tú sabes la respuesta, levantes la mano, la primera persona en contestar se salva, y esta persona puede escoger a las otras dos para hacerles una pregunta incómoda de lo que Cualquiera de quieran. las dos Y tienen que personas. contestar obviamente con la verdad, ¿no? Aquí creemos en lo que digan. Ajá. Entonces ese es el castigo. ¿Estás lista? Ok. Ok, Paula, ¿estás lista? Listísima. Listísima. No se diga más. Entonces, Has, amiga, confidente, productora, camarada, colega, por favor. Mujer menstruante. Mujer menstruante. Doc, también. ¿Cuál es el país más extenso de América? No. No. Espera, sí. ¿Argentina? País. Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Ah, ¿de América? Canadá. América. Canadá. No, es que no puedes responder dos veces. Bueno, que esa sea una nueva regla, ¿no? Que esa sea una nueva regla. Ok. Ok, A ver, la siguiente entonces. No, yo soy la más lenta del mundo. Pero... Reptil saurio que caza insectos extendiendo su larga lengua y muda de color según el entorno. Camaleón. No. Ok, A ver, ahí, aquí para conocernos un poquito más ver, con va, este va. tema. Así como evidentemente has tenido respuestas positivas sobre el cortometraje, ¿alguna vez has recibido respuestas negativas, digamos, hate, como de alguien o algo? No, hate no. No, así como que alguien te ha dicho, de esas cosas no se hablan, no vuelvas a hacer algo así. Bueno, cuando estaba buscando una locación para el cortometraje que se nos cayó una, pedí permiso a la Secretaría de Educación Pública, a una escuela en particular, y todas me dijeron, las autoridades de la SEP me dijeron que no, porque ¿quién era yo para decirle a las niñas que tienen, qué copa, o sea, cómo usar copas vaginales, ¿no? Y claro, pues a mí me queda claro en qué están pensando ellas, porque era una señora, cuando me dijo que no, ¿no? Y sí me peleé un poco con ella por teléfono, pero yo entendí que hay mucha ignorancia sobre el tema. Entonces Claro. busqué otra escuela. Ujú. Saludos a esa señora. Saludos. Se hizo, Saludos. aunque usted no ayudara, se hizo. Gracias, señora. Muy bien, Ok. Has, siguiente pregunta, por La que favor. sigue. A ver, imitación burlesca de una obra, película, programa de televisión, etcétera. ¿Cómo se llama? ¿Parodia? Sí. Muy bien, muy bien. Te A ver, toca preguntar. te toca una De preferencia, pregunta. Paola. De preferencia, Sí, Paola, algo aquí- incómodo. Pregunta incómoda. Sí, pregunta incómoda a cualquiera, incluso detrás del... Sí, puedes preguntarle a Has. Ay, no, Sí. pero no sé. Así no, como, casi ¿quién no te los crees que conozco. eres? Así, pregúntale. No, Por no es eso- cierto, Has. Con muchísimo respeto. Bueno. Este va. ¿Quién tú Luego está quieras? difícil pensar en eso. mm, Omar se ve muy tranquilo. Y Sí, Omar es se como ve muy cuando estás en la divertido escuela en que este te pregunta momento. quién hizo la tarea y tú volteas así. Así están todos. Ajá, sí. Bueno, para cualquiera de ustedes dos, ¿qué película Paola. no recomendarían nunca ver? Que dijeran, esta película, por favor, pierdas tu tiempo, es una asquerosidad, no la veas. Hace poco vi una que Ay, ya sé me cuál. acabé de ver en Netflix que se llama Contando a mis exes, una cosa así, que dices, no puede ser, es la cosa más retrógrada que he Dicen que es visto. un clásico. No, está ¿Contando mal. mis exes? Ajá, contando, sale Chris Evans Ajá. Ah, y no. una chava que sale en las de Scary Movie, no me acuerdo cómo se llama. Sí, yo también la he escuchado. O sea, yo no la he visto, pero la he escuchado. O sea, Ni siquiera sabía que está en En Netflix. teoría la premisa es de que esta chava ya ha estado con tantos hombres que no quiere estar con ninguno más porque la gente la va a juzgar. Ay. Entonces quiere que la siguiente persona sea su esposo. Y es como... O sea, yo cuando la vi dije, ¿qué es esto? ¿Sabes? Ni la acabé de ver, una cosa horrible. Órale. Ah, yo tengo una, pero bueno. A ver, no, La adelante, de- adelante. Ay, ¿cómo se llama? Lecciones para casarse. Una que es mexicana de videocine. Creo. No sé. Ay, ya sé, en donde van a una escuela. Escuela, Ay, sí, 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 o sí, escuela Ah. para casar. Para casarse. Creo que ya Algo sé cuál así. es. Sí, Sí. ya sé, ya Me sé. acordé ahorita de eso. Ay, qué horror, sí es cierto. La tenía borrada en mi cabeza. Es que ¿No es solteras? Oh, escuela de solteras, ajá, claro. escuela de solteras, algo así. Ajá. No, una película que yo no recomiendo, a lo mejor no tiene nada que ver, pero es Hotel Transilvania 4. O sea, Bueno. de verdad en mi cabeza. Es que miren. Te desviaste mucho del No, tema, yo sé que me Paola. desvié mucho, pero es que dijeron una película que no recomienden. O sea, yo creo que la premisa principal de Hotel Transilvania es que el click que dice Drácula jamás pasa, ¿no? Entonces a mí me gusta muchísimo que mantengan obviamente la coherencia dentro de todo eso. ¿Esa es la que baila la Macarena al final? Creo que sí. Está horrible esa película. Bueno, entonces Esa no. resulta que, o sea, todo eso lo va generando a partir de la premisa, se lo educa a su hija y todo, y habla de una educación y todo,
Pero de pronto en la 4 dice, güey, resulta que no, que sí puede existir más de 2 clics. Entonces destruye toda la narrativa que construyó las primeras 3. Eso hacen mucho las películas, demeritan las cosas. Ajá, Porque seguramente llegó un nuevo productor o algo. Ay, no sé, pero no la vean. O sea, de verdad, si quieren ver Hotel Transilvania, ven la 1, ven la 2. Ya quedamos en eso. No. O sea, vean la 1. La 1 tiene como un estigma de las dos. Son malas, es que siento que es como un tipo Romeo y Julieta sin ver una versión. ¿Sabes? O sea, porque es como... Pero ¿para qué quieres 2 versiones de Romeo y Julieta? No, pero ves que justamente no. O sea, en Romeo y Julieta vamos a ver ambas familias. Ajá. Pero en esta solamente ves la, digamos que... Exacto, la prioritaria, ¿sabes? Entonces dicen como, no lo hagas porque es malo y todo, pero solamente desde un trauma. Entonces, muy intenso. No la vean. No la veré. Nunca la veré. Has, por favor. ¿Cuál es la capital de Egipto? El Cairo. Ni siquiera me dieron tiempo de levantar la mano. Hay que ser rápido. Sí, hay que ser rápido. Tú no tienes que decir nombres porque no es el plan. Pero Paola. me está mirando a mí, entonces ya sé que va a ser mi la pregunta. va para ti. Por ejemplo, dentro de tu familia, ahorita que estamos hablando de estos temas, ¿no? ¿Has visto conductas machistas bastante frecuentes, así de tu mamá, tu papá, tu hermana, quien sea, así que digas, eso no está cool? Lamento mucho decir que sí. O sea, creo que ya adentrándonos un poquitito más en el tema, creo que la generación que fue de mis primas, de mi hermana y yo, fuimos generaciones más disruptivas en este aspecto, en donde podíamos ponernos, bueno, no ponernos como al tú por tú, pero sí cuestionar toda la interpretación que tenían las familias, ¿no? Como esto, recuerdo mucho, y es algo que se me quedó muy, muy en la cabeza, que cuando había una festividad en casa, siempre los hombres se sentaban. Y era como las mujeres le servían a los hombres, ¿no? Y era apúrate porque también a los hijos y al último se quedaban. Y yo recuerdo que de chiquita les decía, pues siéntense ustedes también. Y eran como, no, nosotras al último. Se te queda, ¿no? Hasta que vas como conociendo otro tipo de cosas y dices, ¿por qué tendría que quedarse? Recuerdo mucho una vez en donde uno de mis tíos hizo un comentario muy curioso que fue en Navidad y dijo, no, esta vez nosotros vamos a servir. Y el resto de los hombres dentro de la familia se rieron, pero en una onda de, no manches, ¿cómo crees? Bueno, ya déjala servir. Y mi tío se quedó, no, esta vez vamos a servir nosotros. Sí. Mi tío se levantó y le dijo a su esposa, a ver, dime qué hacer, porque hasta eso ni siquiera sabían qué hacer, ¿no? Se me hace muy curioso eso. Y era como, a ver, nosotros vamos a servir. Fue una muy mala Navidad, no lo voy a repetir de la familia se disolvió ahí, pero y ahora ya no me hablo con ya la no familia. Hay machismo, unas por otras. Sí. No, pero se me hace muy curioso, o sea, cómo hay cosas tan normalizadas, tan normalizadas. Sí, o sea, para no ir tan lejos, yo tengo 2 figuras importantes en mi vida y una de ellas literal no se hace de comer. O sea, es responsabilidad de la otra persona hacerla de comer, si no se enoja y es como, oye, tienes manitas, hazte aunque sea unos tacos, ¿no? O sea, lo que sea. Y se me hace tan tonto, o sea, tan tonto. Sí, claro. Pero bueno, sí, millones de personas en el mundo, ¿no? Pero bueno, siguiente pregunta, Hans, por favor. ¿Cuál es la mayor isla de África? Madagascar. Ok. Muy rápido. ¿Por qué sabría eso? Sí, yo tampoco tengo idea. Está muy grande Madagascar. Okay. Yo mirando el mapa, así de grande está Madagascar. Oye, bueno. esto es gigante para mí. Ok, Ok, si no escuchan las risas atrás. Risa de nuevo. Ok. Una disculpa. Es que ya no sé qué preguntar, Omar. Ya no sé qué preguntar. Pregúntame. Bueno, tú, en tu familia, ¿has visto cosas así? No, sí, o sea, muchísimo machismo, normalizado, interiorizado, roles de género que se hacen con mucho sufrimiento también, ¿no? O sea, con mucho... ¿Tienes hermanos hombres? No, tengo una hermana gemela. Qué interesante. Sí. ¿Y por qué apenas lo estás mencionando? Es lo primero que... pone eso en el CV. Una foto de las dos. ¿Y ella qué se dedica? Ella es bióloga. Es Qué interesante. No man.
¿Pero son gemelas o son cuatas? No, somos cuatas. No somos idénticas. También las idénticas se van pareciendo cada vez menos con el tiempo. Pero sí, veníamos en bolsas diferentes. Órale. ¡Wow! Qué interesante. Órale. Bueno, que yo conozco un par de gemelas que se divertían muchísimo cambiando de... O sea, cuando Bebidas, ¿no? Ajá, cuando una de ellas no quería ir a trabajar, era como de, no manches, te pago el día, pero ve tú. Bueno, va, Está muy bien. cool eso. Y yo dije, guau, y tú no las reconocías. Fue hasta que salí del trabajo que me dijeron, no, pues es que en realidad sí. Pues es que a veces nos cambiábamos. Y yo, con razón, luego no comías esto. Pues sí, porque era otra. Pero es otra. muchísima actuación eso, ¿no? Sí, es meterte en el papel de tu hermano. Pero investigar el trabajo, la... Sí, no, y si te preguntan algo, no vas a saber. Sí, no, yo no podría ir a hacer trabajar a mi hermano. Qué buena anécdota. Pero Sí, imagínate, sí, un día podrías decirle a tu hermano, oye, dirige este corto y a ver cómo le A queda. ver qué ¿no? sale. Sería muy No cool. manches, qué fuerte. Buen Qué ejercicio. interesante. Sí, por estaría favor. padre. Adelante. A ver, su obra musical más famosa y escuchada es La Pequeña Serenata Nocturna. Beethoven. No. ¿Cómo? No escuché bien. ¿Cómo para el inicio de la pregunta? Su obra musical más famosa y escuchada es La Pequeña Serenata Nocturna. No, Es Beethoven, ¿no? No. No. El otro famoso. Bach, ¿Mozart? Tchaikovsky. Mozart. Mozart. Ajá. Estaba pensando en Wagner. Ajá. Ok. Pues, ¿qué? Ahora- todas. No, ahora yo Pues, quiero ¿qué les preguntar, hago? ¿me la sabes? Por ¿Me favor, la sabes? pregúntale a Verás. quien quieras, hasta a mí si A ver, quieres. justamente a Aiko le Aiko, quiero hacer Aiko, una Aiko. pregunta que se me hace muy, muy interesante. ¿En qué momento crees que fue tu choque, o sea, como tu choque de cultural respecto a tu familia con tus ideales? O sea, que ahí dijiste, güey, no lo voy a hacer. Aquí hay que insertar el video de si los mundos chocan de Bob Esponja. Sigamos, por favor. Creo que no ha sido tan fuerte, pero tuve que defender o enunciar que yo quería un poco hacer cine porque no vengo de una familia creativa. O sea, mis papás Claro. son contadores, yo soy la segunda generación que va a la universidad, ¿no? Mis abuelos se dedican al comercio y tuve que decir, por favor, quiero estudiar cine. Ah, ok, ¿no? Y después... de hecho, mi papá es muy cinéfilo. Él me llevó a hacer el examen del CUEC cuando tenía como 17 años. O sea, Guau. como ocurrencia suya de, oye, deberías estudiar eso. Ah, sí, vamos, ¿no? Obviamente no me quedé. Pero ya cuando yo asumí más grande que, oye, creo que sí quiero estudiar cine, voy a salirme de trabajar, bla, bla, bla. ¿Qué piensan? Ah, pues, ¿Saliste de trabajar? ¿En qué estaba trabajabas? trabajando en el gobierno, en la SEP. Wow. Ok. ¿Y en qué trabajabas? Era asesora de comunicación del O sea, estudiaste secretario otra carrera. Estudié ciencias de la comunicación primero. Ajá. Wow. Interesante. Y pues ahí como que pintaba que yo podía tener un mundo de estabilidad. Se acabó el sexenio, nos despidieron, pero yo ya venía insistiendo en que creo que quiero estudiar cine. Y no rompí mi mundo con mi familia, pero sí tuve que insistir y recordar y decir, me la creo yo para que se la crean ustedes. Y ya, de ahí para adelante como que siempre han creído en mí, ¿no? Wow, qué bonito. Sí. Sí, creo que la familia es un apoyo muy importante. Sí. Sí, de hecho mi papá es contador y a veces lo recomiendo que para las convocatorias de Focine o de Ficine claro. y cosas así, Ujú. porque hace dictámenes para las convocatorias y eso. Entonces Wow. él también le ha ido entrando al mundo del cine y eso está padre. Ah, está muy padre. Ay, wow, qué padre. Pues si quieres la última, Hasi, ya. La última, pero pásame la respuesta para que no sea otra. O Aiko, para que Aiko también Si responda. está muy difícil, mejor Ajá. Muy está fácil. pásanos la respuesta. A ver, es considerada la pintura más valiosa existente. ¿Vamos a analizar? Ajá. Ah, perdón por no hacerlo bien. Y yo sé, esa sí me la sé. A ver, Aiko, A ver, fíjate. Aiko. No, te va a ti. Ah, ok. No, es que no sé qué preguntar. ¿Cómo? Algo que nos haga llorar. Pregúntale a Omar algo, Que nos tiren el incómodo, video. disruptivo, así. ¿Cuándo fue la última vez que jugué con una Barbie? Algo así, puede ser. Por ejemplo, Ayer. ¿tú has cuestionado tu masculinidad? Cuestionado mi masculinidad. ¿Pero en qué sentido? Sí, o sea, por ejemplo, cómo te relacionas con las mujeres, con las relaciones con las mujeres que no solamente son un interés amoroso, de las mujeres que son maestras, jefas, compañeras de trabajo. Sí lo he hecho. O sea, de un tiempo para acá creo que sí es algo interesante porque justo, o sea, tomando este tema, por ejemplo, de las amigas, ¿no? O sea,
muchas veces la gente piensa que no existe la amistad entre hombres y mujeres, ¿no? Es algo hasta que decían, ¿no? O sea, Ajá. no, los hombres y mujeres no pueden ser amigos. Exacto, y no, yo sí estoy convencido de eso. O sea, justo yo tengo varias amigas, a las cuales yo veo como mis amigas y no tendría como un interés más allá. Y creo que eso está bien, porque no es ver a la gente como un fin, ni como un medio, simplemente es como, es alguien que está contigo, ¿no? Y ya. Entonces sí, o sea, tal vez eso me ha ayudado como a verlo de otra forma, Wow. pero sí. Muy bien, muy bien. Bien respondida. Bien respondido. No te fundamos. Quien sea el que tenga un logo de Zelda en sus comentarios de YouTube, por favor, ya no me odies tanto, ¿no? Que creo que eres tú, Has, pero está bien. En otro perfil. Sí, pero ok, Juro que no soy yo, pero... está bien, ojalá seas tú. Si no, está mejor. Pues mira, la dinámica es la Espera, siguiente. creo que todavía no estamos corriendo, ¿sí? Ah, ok. Ya, ready. ¿Ya estamos, Osvaldo? Ok, cuando. Ok, bueno, pues la dinámica es la siguiente. Lo que vas a hacer es sacar un papelito de cada color. En cada uno de ellos va a haber algo específico, como un objeto, un lugar y un estado de ánimo. Ok. Y a partir de eso tienes que generar una premisa. Ok. ¿Lista? Pero Ay. tiene que ser que rime y en verso en No, decasílabos. es cierto. Si no, no funciona. En Alejandrina. Exacto, exacto. No, sí, o sea, simplemente es como improvisación. A ver, va. Entonces, Adelante. ¿Yo lo sí, saco? Sí, Sí. Ok. sí, tú escoge tu propio veneno. Ah, Hace rato salió DIF, eso estuvo difícil. Que eh, dijimos que era distrito infantil funerario o familiar. ¿Cómo o crees, federal. funerario? Ah, funerario sería bueno. A ver, adelante. Este dice llave inglesa. Llave Ok, inglesa, sí, llave ponle inglesa. su- es mi letra de retrasado mental. Sonidero. Sonidero. Ok, una llave inglesa en un sonidero. ¿Cómo llegó eso? Enojado. Enojado. La llave inglesa es la del coche. O sea, la que se puede utilizar adentro para arreglar el coche. No, según yo la Es llave la que inglesa. está así. Ajá, que es como. Así. Se conoce como perico también. Ah, bueno, yo lo conozco de otra forma, pero sí. La de luchador. No, A ver, entonces la llave inglesa. en un la llave sonidero. inglesa, ahorita mismo producción te lo resuelve. Ah, ok. Es como un perico. Ajá. Ajá. Ok. Sí, es similar, ¿no? Es el mismo, nada más el nombre. Ok. Bueno, es diferente, es diferente. Pero el sentimiento es enojado y en Ajá. un sonidero. Ok, sin personaje, ¿verdad? O sea, no hay Mira, personaje. Sí, esa tú es una puedes llave comerla. inglesa. Ah, Ah, ok. Sí, es como un perico. te digo que Va a es salir lo que- algo muy tonto. Ah, no importa, no importa. Aquí no brillamos por nuestra inteligencia. Ah, ok. Imagínate que es el pitch de tu vida y está frente a ti quien Adal Ramones, ¿no? Ay, Listo, no. Ay. listo para producir tu película. Ok, gracias, Adal. Gracias por recibirme. No, de Adán. hecho él sí no sé, así es que salúdenlo. Sí. Hola, Adán. Ok, Qué nervios, Adal. Bueno, cuéntanos. Roberto despierta sudado en medio de su departamento porque afuera está el sonidero, ¿no? Ok. O ya se empieza a escuchar el sonidero, no sé qué estoy diciendo, Está enojado, ¿no? Ajá, está enojado, ¿verdad? Está enojado porque no lo dejan dormir. Ajá, todavía sigue... Está crudo de la noche anterior, ¿no? Oh, se fue a otro sonidero. Por eso es que se está despertando tan tarde, porque los sonideros son como ya mediodía en La Guerrero, en Tepito, ¿no? Se le levanta enojado y está un poco pasado y busca lo primero que tiene A la mano. y como es mecánico, lleva con su llave inglesa. Sale de la vecindad, de la unidad donde vive, camina, busca el DJ, es como es el sonido de la changa, el sonido de la changa. No, jala hombre, mucha hasta con gente. título. Y el sonido de la changa no le puede recibir ahorita su enojo porque el sonido de la changa recibe sus papelitos para saludar, empiezan a mandar saludos y se trata de abrir en medio de la gente hasta que llegue y le da un llavezazo. En la cabeza y lo mata. No lo mata, lo detienen los compañeros del sonido de la changa. Ese es muy bueno. Ajá, y lo agarran a golpes y lo termina él. Ok. Ok. Detenido, enojado y tomado por los demás. No sé, Por- se acaba ok, lo único que se me perfecto. ocurre. Debería. Algo muy obvio. Estuvo bien. Estuvo muy buena, bien estuvo resuelto, muy bien buena. resuelto. Debería haber una película como la de los guerreros, pero con los guerreros, perdón, pero con sonideros. Aquí en México sería muy bueno. Estaría ¿Los interesante. guerreros? Los guerreros. Es muy buena, deberías de verla. No la he Sí. visto. Un Y clásico. bueno, creo que
es todo por el episodio de hoy. Nos Sí, gustaría... igual aquí Osvaldo en postproducción, aquí se va a insertar un GIF de Osvaldo para que nos puedas compartir tus redes y podamos seguirte. Y también cuéntanos en dónde podemos ver el corto, porfi. Ahorita está en la página de nuestro cine, www.nuestrocine.com. Osvaldo. Se llama Días de Abundancia, en Instagram como @Días de Abundancia Shortfilm, y mis redes sociales es @aiko_alonso_. Okay. Entonces Osvaldo lo va a poner, no se le va a olvidar. Entonces, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Aiko. Muchísimas gracias. Espero que te hayas divertido. Y pues es todo por hoy. Hasta la próxima. Nos vemos.